En el Mostrador Podcast continúa Al Pan Pan con Mirna Schindler, la conversación que buscas para comenzar tu mañana. Bien, ya estamos de regreso, vamos de inmediato entonces a conversar con la economista, directora de Espacio Público, integró además la Comisión Técnica de Pensiones, Paula Benavides. Paula, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros esta mañana. Muy buenos días, Mirna. Muy bien y muchísimas gracias por la invitación. Bien, pues gracias a ti entonces. Paula, todos los ojos están puestos hoy en el Consejo Fiscal Autónomo. ¿Hay dudas? Lo ha planteado, por ejemplo, en una columna, no una columna, es una carta al director de El Mercurio, la senadora Jimena Rincón, que plantea precisamente que fundamentalmente aquí se depende de lo que diga el Consejo Fiscal Autónomo respecto de la sostenibilidad financiera de esta reforma. Para ti, ¿es sostenible financieramente? Bueno, de hecho me tocó asistir invitada al Consejo Fiscal Autónomo el día de ayer para poder compartir miradas respecto a estos temas. Yo diría que aquí hay dos dimensiones que tienen que analizarse. Ayer, de hecho, en la Comisión de Hacienda se conoció un informe que presentó el ministro de Hacienda con los análisis que hizo el Ejecutivo respecto de la sostenibilidad del Seguro Social. Entonces tenemos una pieza de información adicional. Y yo aquí esto lo separo en dos dimensiones. Una es la dimensión puramente fiscal, porque esta es una reforma que involucra importantes recursos fiscales, ¿no? Por un lado, un mayor gasto fiscal que tiene que ver con el aumento de la PGU, con el costo que tiene para el empleador, la mayor cotización que se introduce con cargo al empleador, en términos de, como desde el punto de vista del Estado, hay costos institucionales y también se compromete un aporte fiscal para el Fondo del Seguro Social. Esos son mayores gastos que hacia adelante están dimensionados del orden de 3.200 millones de dólares en régimen. También la reforma involucra menores ingresos. ¿Por qué? Porque al haber una mayor cotización de cargo del empleador, hay un mayor gasto para producir la renta y por lo tanto esto impacta también en recaudación. Entonces hay una dimensión fiscal, ahí lo que se ha planteado es que esto se financia con la ley de cumplimiento tributario que está estimado que recaudaría en torno a 1,5 puntos del PIB. Estos son análisis que tendrá que hacer, digamos, y donde podrá aportar mucho el Consejo Fiscal Autónomo, Ujú. porque en particular las estimaciones de ingresos y sobre todo cuando hablamos de disminuciones de evasión y elusión siempre están sujetas a grados importantes de incertidumbre y por lo tanto eventualmente uno podría esperar que hubiesen medidas de mitigación, cómo hacerse cargo de eventuales riesgos que puedan haber si es que no se recauda todo lo que esperamos. Y la otra patita, digámoslo así, es el Fondo del Seguro Social. Y en el caso del Fondo del Seguro Social, no me he podido aprender el nombre largo que tiene todavía, por eso le digo así. Está bien. Eh, este fondo, ¿verdad? Está creado como un patrimonio de afectación que está, de seguridad social que está fuera del gobierno central. Así está diseñada su institucionalidad en el proyecto de ley que se discute. Y el aporte con rentabilidad protegida ingresa a este fondo, por lo tanto el fondo adquiere un pasivo que está respaldado en títulos, ¿verdad? En bonos. Y va a tener que ir pagando esos bonos hacia adelante. Para eso está contemplado este aporte, pero como es este aporte fiscal, pero como es un fondo que está sujeto a distintos riesgos, ahí también hay que analizar su sostenibilidad. Y esto fue un poquitito lo que se presentó ayer en la Comisión de Hacienda y sobre lo cual probablemente hoy día veremos más elementos. Yo creo que principalmente aquí hay que poner ojo a los factores de riesgo, como mencionaba, las estimaciones de ingresos. Por el lado de los gastos hay otras presiones fiscales que surgen también. Por el lado, por ejemplo, de que no están en el gobierno central, pero de los municipios, de las empresas públicas, por el aumento de la cotización, aranceles de educación superior y en el caso del fondo, por la volatilidad que tiene la cotización del seguro de invalidez y sobrevivencia. Ahí podemos profundizar. Ya, mira, pero vamos, tratemos de, porque obviamente hay mucho elemento técnico acá que cuesta para muchas personas que claramente nos ven hasta ahora, me incluyo, ¿no? Seguir el detalle. Solo preguntarte en el grueso, porque, por ejemplo, la senadora Jimena Rincón, ella hacía mención a lo que había pasado con la PGU, cuando ¿no es cierto?, vota a favor de esta medida. Y el mismo Consejo Fiscal Autónomo, dice ella, el 6 de enero de 2022
sobre el financiamiento de la pensión garantizada universal, ofreció un descarnado análisis del proyecto emblemático del presidente Piñera. Entonces, lo que ella dice es que como ojo con estas advertencias, porque podemos ofrecerle muchas cosas al país y después no vamos a tener cómo asumirlas. Entonces, la pregunta es en el grueso, Mm. tomando todos estos elementos, ¿estaría financiándose la reforma o vamos a depender de cuánto crecemos y qué pasa si crecemos menos? En fin. Bueno, las cifras que ha presentado el Ejecutivo y lo que ha informado el Ejecutivo muestran que en los escenarios en que ellos estiman esto se financia. Además, está acompañado de una sostenibilidad robusta, lo que no quita que hay que hacer un análisis profundo de los riesgos y adoptar las medidas que sean necesarias. Yo creo que esto uno no lo tiene que ver para nada como un obstáculo a la reforma. De hecho, la responsabilidad fiscal es un aliado, ¿verdad?, de poder tener derechos sociales y beneficios como los de esta reforma que sean sostenibles. Entonces, si de los análisis de riesgo que se realizan, ¿verdad?, surgen elementos importantes que hay que considerar, bueno, se tendrán que hacer los ajustes que sean necesarios. Se podrán considerar medidas de mitigación, algunos esfuerzos que se puedan hacer de eficiencia de gasto o, por ejemplo, ponderar o recalibrar parámetros como la duración que tiene este préstamo o aporte con rentabilidad garantizada. Entonces, yo lo veo más bien como un análisis riguroso que tiene que hacerse, que tiene que tener lugar en la Comisión de Hacienda para asegurarnos a todos que se tomen las medidas necesarias y eso es posible de hacer. O sea, no lo veo como un obstáculo, sino como una oportunidad para que todos tengamos la tranquilidad de que ante escenarios de riesgo que siempre ocurren, ¿verdad? Esto está totalmente resguardado. Ya, entonces tú estuviste ayer presente, justamente te invitaron al Consejo Fiscal Autónomo. De esa participación que tuviste, de lo que viste, ¿cómo ves lo que pueda señalar hoy día el Consejo? Más bien fue una invitación que han hecho distintos expertos para que nosotros comentemos nuestro punto de vista. Así es que más que ellos plantearnos, digamos, el de ellos, que es una deliberación que tienen que hacer como cuerpo colegiado, que hoy día conoceremos eh, de su presentación, digamos, en la Comisión de Hacienda del Senado. A mí me tocó ser integrante del Consejo Fiscal Autónomo 4 años en el periodo de su formación. Entonces, lo que yo diría desde esa experiencia es que, tal como tú comentabas, en el rol que se jugó en el proyecto anterior, que se va a hacer un análisis riguroso y que se va a aportar con un análisis y con una mirada macro de los distintos riesgos que pueden haber. Y sin duda esos son aportes constructivos y darán espacio, ¿verdad?, a que puedan introducirse, si son necesarias, las mejoras que correspondan. Ya, o sea que en ese sentido, como diciendo, porque además es un consejo autónomo, que eso lo han Exacto. destacado exactamente. Ahora, mira, déjame ir, vamos a cuestiones más de fondo que tienen que ver con las grietas que se plantean respecto de esta reforma. Desde el oficialismo, vamos a partir por ahí. El gran tema es, por ejemplo, estaba leyendo acá al diputado Jaime Araya, independiente PPD. Él dice que tiene una mirada muy crítica sobre lo que se está fraguando en el Senado. Dice que tiene la impresión de que se ha desdibujado tanto tanto el sueño de la reforma que hoy día más bien parece, y este es el punto, mira, dice, un mecanismo de recaudación de dinero para reponer en el mercado de capitales los fondos que salieron con motivo de los retiros previsionales. ¿Qué opinas tú? Bueno, yo diría que aquí se da un poco que la tramitación en esta última etapa ha sido bien acelerada, ¿no? Mm. Y probablemente también eso genera cierta incomodidad en la Cámara de Diputados, que es natural, porque de alguna forma se está haciendo una tramitación que va a dar poco espacio para digamos, eh, cuando este proyecto tenga que volver a la Cámara o eventualmente si es que existe una comisión mixta, ¿no? Entonces entiendo que haya muchas dudas porque básicamente ha habido un desarrollo grande y acelerado, digamos, en el Senado, pero yo creo que ahí faltan los espacios de diálogo para que el Ejecutivo, quienes están liderando este proyecto, puedan comunicar y resolver y despejar las dudas que puedan tener los parlamentarios de la Cámara, y es importante que eso se haga. Yo diría que probablemente, y esto ya se ha dicho, ¿verdad? Esta es una reforma que no va a ser el 100% todo lo que hubiésemos querido la gran mayoría,
me incluyo también en esos elementos, ¿no? Personalmente yo hubiese querido que hubiesen más elementos de solidaridad. Traté de empujar mucho que hubiese, por ejemplo, un reconocimiento a quienes cuidan dentro del sistema de pensiones, así como se creó el seguro de lagunas, para que solidariamente podamos tener una cobertura de nuestras cotizaciones al que le toque enfrentar la cesantía, también la hubiera respecto de aquellas personas a las que les toca cuidar y que mayoritariamente son mujeres. Entonces, hay distintos elementos que probablemente no son 100% lo que hubiésemos querido. Yo también he levantado puntos respecto a los requisitos que tiene la garantía, etcétera, pero aún así, desde mi punto de vista, yo valoro significativamente este acuerdo porque sí tiene elementos que son sustantivos. Entonces yo creo que quizás falta esa conversación. Yo destaco que podamos volver a tener una cotización de cargo del empleador, que durante muchos años no la tuvimos. Entonces pasamos a fortalecer un sistema que solo tenía una cotización del trabajador y por otro lado la PGU, el aporte fiscal, y a introducir casi 7 puntos de cotización de aporte del empleador. No es poco eso. Tuvimos largas discusiones en su minuto para aumentarla a 4, después 5, después habló de 6 y hoy día está arriba de la mesa con un acuerdo, 7 puntos de cotización de cargo del empleador. Y además hay mecanismos de solidaridad que yo creo que van a ser muy bien recibidos y valorados. Lo que hemos visto respecto de la compensación hacia las mujeres por el diferencial de expectativa de vida, ¿no? Que además en la última discusión en el Senado se le incorporó un piso de 10.000 pesos. Igual es importante el fortalecimiento del seguro de lagunas como mecanismo solidario, esta misma garantía de 0,1 UF por año cotizado, que es un monto igual importante para alguien que, digamos, que cotizó 10 años, por ejemplo, una mujer es una UF, 38.000 pesos, para alguien que cotizó 20, casi 80.000 pesos. Entonces vamos a tener impactos en un marco solidario que van a atender y mejorar las pensiones actuales, que van a cubrir brechas de género, que van a dar más protección. Y por otro lado, y con esto cierro la Sí, idea, sí, también la licitación de parte del stock de los afiliados actuales, ¿verdad? claro. Es un mecanismo muy potente para hacernos cargo realmente de un déficit de competencia y utilidades excesivas que hemos tenido. Yo destaco ahí las estimaciones que hizo el economista Salvador Valdés, de un mecanismo de esta naturaleza que muestran que podrían ahorrarse al año cerca de 750 millones de dólares, producto de un esquema de licitaciones rotativas. Y eso, la mitad más o menos serían menores utilidades de las AFP y la otra mitad ganancias de eficiencia, porque como tenemos una competencia débil, también hay espacios importantes de eficiencia. Entonces creo que hay avances muy significativos, más allá de que probablemente no es la reforma 100% que todos hubiésemos querido, pero siempre eso es así cuando se construyen acuerdos, ¿no? Claro, y sobre ese punto, Paula Benavides, déjame preguntarte, siguiendo para cerrar el tema con los, hay muchas más cosas de los oficialistas, pero por ejemplo, el diputado del Partido Socialista Marcos Ilavaca objeta la gradualidad del incremento de la PGU, porque por ejemplo, se contempla un primer grupo de beneficiarios a los 6 meses de publicada la ley y una transición que termina 2 años después. O sea, a los que tienen 82 años hoy día, a los 6 meses y más, pero resulta que a los que tienen 65 años reciben 2 años y medio. Eso no tiene vuelta, no se puede cambiar. ¿Es así? Bueno, efectivamente, el aumento de la PGU tiene una gradualidad que es por edad. Se dio Claro. prioridad a los mayores de edad desde un comienzo. A 6 meses entra en vigencia de publicada la ley, lo que sería, digamos, durante este año. Y ahí ingresan los mayores de 82 años y después se van ingresando ya los que tienen más de 75 y después los que tienen más de 65 años. También ingresan al tiro quienes son pensionados de invalidez. Eso yo creo que nadie podría estar en desacuerdo con lo que plantea el diputado en términos de que el ideal es que todos los beneficios hubiesen entrado en vigencia de inmediato y además sabemos que las personas y los adultos mayores llevan mucho tiempo esperando. Pero aquí hay restricciones fiscales también, que lamentablemente tenemos que hacernos cargo de ellas y por lo tanto me parece que la transición que se buscó es una transición que busca acomodarse a esas restricciones fiscales que tenemos en un proceso de convergencia que estamos dentro de nuestra regla fiscal y dando prioridad a quienes más urgencia tienen, es decir, a las personas de mayor edad. Perfecto.
Bueno, los diputados por el lado de la oposición, UDI, Camila Flores, por ejemplo, ahí ya hay definiciones que son un poquito más ideológicas aún, porque, por ejemplo, Camila Flores dice que si bien va a votar a favor del aumento de la PGU, hay varios puntos en los que no concuerdo. Por ejemplo, mi mayor incredulidad y reparo, dice, tiene que ver precisamente con la cotización adicional para quienes aún estamos cotizando sobre un 8,5%. Otros hablan, por ejemplo, de que esto atenta contra la libertad, lo dice ella misma, contra la libertad. En fin, otros hablan de que les van a quitar la plata, que aquí hay un sistema de reparto camuflado. Entonces, claro, ahí uno se pregunta cómo sus propios partidos van a lograr alinear, ¿no es cierto?, a sus parlamentarios. ¿Tú tienes dudas respecto de aquello, de que se pueda lograr? Yo tengo la convicción de que van a estar los votos, porque creo que hay avances muy importantes y que es necesario que exista diálogo para despejar las dudas, pero cuando hay avances significativos y hay beneficios tan importantes para las personas, yo creo que eso es algo que siempre se termina poniendo por delante, ¿no? Entonces, entiendo los cuestionamientos también por el poco tiempo y la complejidad que tienen estos temas, pero por ejemplo, cuando se habla de la libertad de elegir o que eventualmente no existe, yo diría que eso es algo que se ha cautelado extremadamente, casi excesivamente, en mi opinión. Y por ejemplo, en el mecanismo de licitación, donde se podría cuestionar, digamos, que esto no existe, digamos, se dan todas las instancias para que las personas puedan decir, no, yo no quiero ser parte de este grupo que se va a licitar, no me quiero traspasar, o si eventualmente decide ir la licitación y es traspasado a una administradora con una menor comisión, en cualquier momento puede decidir volver a la suya o cambiarse a otra. Entonces creo que son puntos que cuando uno mira el detalle de cómo están diseñados los mecanismos, están debidamente resueltos. El otro punto que Ya. tú mencionabas respecto de la propiedad del fondo o el mecanismo de reparto, bueno, en realidad este es un aporte, una cotización que va a entrar a este fondo y que en el acuerdo que se construyó está plenamente respaldada, o sea, se reconoce a través de un título. Estos títulos van a estar incluso después depositados en el depósito central de valores, ¿verdad? Y al momento de esa persona, y se le va reconociendo, ¿verdad? Una rentabilidad que está protegida, que corresponde a la de los bonos de tesorería en UEF, y al momento de pensionarse, esos recursos que estaban respaldados en un título con todas las rentabilidades van a ser transferidos y depositados para constituir pensión de esa persona. Entonces, hay mecanismos muy robustos que creo que han resguardado las principales inquietudes. Entonces, creo que lo que falta son mayores espacios de diálogo con la Cámara para ir despejando cualquier duda o eventualmente recoger algún punto que correspondiera, digamos. Claro, por lo que el punto ahí, Paula, es si esta celeridad con la que se está votando pueda tener algún tipo de implicancia, ¿no es cierto?, en estos detalles, ¿no? Porque algunos dicen derechamente que esto tendrá que ser visto en marzo, pero hay quienes dicen que si lo dejamos para marzo, ahí entramos en otro modo, el país ya entero entra en modo electoral y entonces hay un riesgo muy alto. ¿Tú también ves un riesgo que esto quede para marzo? Yo veo un riesgo en los dos casos. Veo un riesgo si uno se apura mucho y no despeja los temas. Por ejemplo, los temas que se van a discutir en la Comisión de Hacienda hoy, de sostenibilidad, hay que escuchar qué recomendaciones van a haber, hay que hacerse cargo de aquello, si es que hubiera, para que todos tengamos la garantía de que la reforma, incluso ante escenarios de riesgos probables, ¿verdad?, es sostenible y que tiene todos los resguardos necesarios. Y luego despejar las dudas que tenga la Cámara. Y para eso también siento que hay que tomar el tiempo que se requiera, con el mayor apuro, con la mayor celeridad, pero no saltarnos cosas que son fundamentales. Y por supuesto que pasar a marzo cambian los escenarios políticos, uno entra mucho más en una lógica electoral, pero es el momento que nos ha tocado para esta reforma. Ahora, no creo que si algo se discute 1 o 2 semanas en marzo pueda ponerse en juego con todos los avances que hay. Ya, lo último, Paula, antes que se nos acabe el tiempo, conversamos hasta ahora con la economista y además directora de Espacio Público, integró la Comisión Técnica de Pensiones, Paula Benavides. Paula,
Se ha metido ruido con este tema, para la oposición estoy hablando, con este tema del inversor estatal, ¿no es cierto? Una suerte de AFP estatal. Lo que siguen objetando también oficialistas es que las AFP van ahora ya no a, digamos, administrar y a invertir 10 puntos de nuestras cotizaciones, sino que ahora van a ser 14,5, bueno, más todavía, pero el punto, no, 14,5, pero el punto es, ¿realmente un inversor estatal vendría a darle más competencia? Porque eso ya levanta tú sabes, por las alarmas ahí en las derechas sobre todo. Mira, yo diría que desde mi punto de vista técnico, el principal cambio está en la licitación del stock de afiliados, que eso es algo que efectivamente, bien diseñado, puede hacer un cambio significativo en la competencia. Sobre la participación de un inversor público, claro, ahí podría eventualmente jugar un rol pero digamos, son temas que ya son más discutibles. Ahora, donde yo sí destaco y valoro también que se ha incorporado la participación del Estado es que en el Seguro Social se incorpora un rol, ¿verdad?, como administrador del Instituto de Previsión Social. Entonces ahí, y justamente que es en el componente que introduce los elementos de solidaridad, que se hace cargo, digamos, del bono tabla, de la garantía, etcétera, y en ese componente eh, dentro del pilar contributivo pasa a tener un rol el Instituto de Previsión Social como administrador de este seguro social. Entonces, para mí, la principal transformación que hace la diferencia y donde yo veo también este rol tan significativo, tanto del Estado participando en este rol de administrador, como desde el punto de vista del tipo de beneficios que se entregan, es en el seguro social. Perfecto. Me queda un punto. Ah, este es el último punto. Mira, esta petición de mi productor que también está preocupado por este tema y me pregunta respecto del ahorro previsional voluntario. ¿Qué va a pasar con los APB, que fueron una modalidad creada por el propio sistema para complementar tu jubilación? Bueno, mira, respecto del APB, no hay APB o APBC o depósitos convenidos, hay distintas modalidades, ¿cierto? No hay cambios significativos en este proyecto. En los proyectos anteriores, en el del 2017, recuerdo que estaba, también creo que estaba en el del 2021, se hacían cambios importantes al APB para motivar particularmente el APBC que no ha funcionado. Se incorporaban elementos de una cotización del Estado que complementaba, y se generaban distintos incentivos para fortalecer también ese pilar. En esta reforma también se fueron acotando los temas, ¿no? Porque a medida que pasó el tiempo había que ser también pragmático y si uno abordaba una reforma que tocara todos los temas del sistema de pensiones, probablemente no iba a llegar a puerto. Entonces esto es algo que Claro. finalmente no se modifica sustantivamente acá en la reforma. Se ha generado algo de debate respecto de en qué fondo van a quedar invertidos los depósitos de APB cuando se cambie de fondos generacionales, ¿verdad? Perdón, desde multifondos a fondos generacionales, y ahí Ujú. se ha explicado, ¿cierto?, que pasarían al fondo que corresponda a la edad de la persona, pero además siempre la persona después puede cambiarse y hacer sus depósitos de APB en cualquier institución autorizada, ¿verdad?, que define la ley. Perfecto. Te quiero dar las gracias, Paula Benavides, por haber estado con nosotros esta mañana y es de esperar que efectivamente se logren los acuerdos. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme, Mirna. Gracias a ti. Que tengas buen día. Igualmente. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Y en el camino hacia un mejor futuro, muchos factores influyen, pero solo uno tiene el poder real de hacer la diferencia, tú. Recorre tu camino con nosotros, la Academia, Universidad acreditada y adscrita a gratuidad, academia.cl. Me despido, los dejo con Fran Castillo. Ah, no, Fran Castillo hoy día no va. No va Fran Castillo. Así que nos reencontramos mañana a las 8 en punto aquí en Alpampán por elmostrador.cl. Que tengan un muy buen día. En el camino hacia un mejor futuro, el factor que hace la diferencia eres tú, la academia.
Universidad acreditada y adscrita a gratuidad, academia.cl y Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentaron Al Pan Pan en el Mostrador Podcast. Cerramos por hoy Al Pan Pan con Mirna Schindler. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Podcast, el poder de la independencia.